Ya, a ver, chicos, el día de hoy vamos a ver esta parte de factorial y permutaciones. Ya, empezaremos definiendo qué es un factorial. ¿Alguno de ustedes ya conoce esta expresión matemática que es el factorial? Que en algún momento de repente lo han visto por ahí. Que es una operación matemática, ¿no? Así como sumar, restar, multiplicar, el factorial es una operación matemática. Solamente se define para números enteros positivos, o sea, no hay un factorial de número negativo, por ejemplo, ¿no? Solamente está definido para los números enteros positivos, ahí está, solamente para los números enteros positivos. ¿Qué es el factorial? El factorial es una operación que me indica el producto de todos los números menores al cual yo le estoy hallando el factorial, inclusive el mismo, ¿no? Eso me indica. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden el factorial de 1, pues simplemente tendré que multiplicar todos los números enteros positivos hasta el 1. El factorial de 1 es 1, en otras palabras, ¿sí o no? ¿Sí? El factorial de 2 significa multiplicar 1 por 2. O sea, ¿cuánto vale el factorial de 2? Vale 2. Vale 2. El factorial de 3 significa 1 por 2 por 3. Su valor es 6. El factorial de 4 significa 1 por 2 por 3 y por 4. Y su valor es 24. El factorial de 5 significa multiplicar todos los números entre 5. Por 2, por 3, por 4 y por 5. Y esto sale 120. El factorial de 6 sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Y esto sale 720. ¿No? Y así sucesivamente. No puedo hallar el factorial de cualquier número, ¿no? ¿A qué será igual el factorial de 15? El factorial de 15 significa que debo multiplicar 1 por 2 por 3 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta el 15, ¿no? Eso significa el factorial. Entonces, cuando ustedes lo vean por ahí, ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿A qué será igual el factorial de 7? ¿Mm? ¿A qué será igual el factorial de 7? 5040. 5040, ¿no es cierto? El factorial de 7 significa 1 por 2 por 3 y así sucesivamente hasta el 7. Y ese es 5040. Ahora, acá hay algo particular, miren. Si yo multiplico el 2 por 3, me sale 6. 6 por 4 es 24. 24 por 5 es 120. 120 por 6 es 720. No, ¿a qué se debe eso? Es porque toda esta parte que está delante es el factorial de 5. O sea que el factorial de 6 es 6 por el factorial de 5. Profesor, en el 7 es 5040. 5040. No, eso quiere decir que un factorial yo lo puedo escribir en función de otros factoriales, ¿no? Ustedes saben que multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 es lo mismo que multiplicar 4 por 3 por 2 por 1. El orden de los factores no altera el producto, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos lo vamos a escribir al revés. A ver. Como el 0 no es entero positivo, entonces acá hay una observación con respecto al factorial de 0. El factorial de 0 se considera que vale 1, ¿no? Esto no hace caso a la observación, por si acaso, es una observación especial.
¿no? Y se demuestra que es 1 en realidad, ¿no? ¿Está bien? El factorial de 0 es 1, no te olvides, no es 0. Ahora observen por acá. Este 12 que está aquí, lo voy a escribir al revés. Es 12 por 11 por 10 por 9 y así sucesivamente hasta por 2 y por 1, ¿no? Ahora, toda esta parte que está aquí, el producto del 1 al 11 es igual. Es igual al factorial de 11. Entonces el 12 yo lo puedo escribir como, el factorial de 12 lo puedo escribir como 12 por el factorial de 11. ¿No? ¿Está bien? De la misma forma, lo puedo escribir en función del factorial de 10. Porque toda esta parte que está aquí, ese producto del 1 al 10 es factorial de 10. Por lo tanto, el 12, el factorial de 12 lo puedo escribir así, ¿no? Como 12 por 11 por el factorial de 10. ¿No? Porque esto que está acá equivale a poner 10 por 9 por 8 hasta el 1. ¿No? Todo factorial lo puedes escribir en función de otro factorial menor o igual que él. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo el factorial de n y lo quiero escribir en función del factorial menor en 1, sería así, ¿no? N por n menos 1 factorial. O también lo puedo escribir como n por n menos 1 por n menos 2 factorial. O también lo puedo escribir así, ¿no? N por n menos 1 por n menos 2 y por n menos 3 factorial. ¿No? Y eso lo vamos a usar generalmente para reducir expresiones, porque a veces deben que los números factoriales son valores grandes, van creciendo muy rápido. Entonces, para evitar eso, se usa esta propiedad que está aquí. ¿Sí? Esta propiedad que está acá. Y no olvides que el factorial de 0 vale 1. ¿Está bien? Bien. Otro concepto que debemos conocer nosotros para poder resolver los problemas que están en la ficha son las permutaciones. ¿Qué es permutar? Permutar significa cambiar de lugar. Por ejemplo, si yo tengo a dos personas que están sentadas así, ¿no? Ella ocupa este sitio y esta persona ocupa este sitio, cuando digo permuten de sitio, entonces él pasa para acá y ella pasa para acá. Por lo tanto, el orden sería así. ¿No? Este orden es totalmente diferente a este orden, ¿no? Si le ponemos él va primero, él va segundo, ahora va primero y él va segundo, ¿sí? Entonces, una permutación son los diferentes ordenamientos que yo puedo establecer con un grupo de elementos, ¿no? ¿Está bien? De tal manera que interesa el orden, ¿no? El orden es muy importante, o sea, este orden de A a B es distinto que B a A, no es lo mismo, ¿me entienden? Eso significa permutar, ¿no? Es cuando los elementos cambian de posición, ¿sí? Y ese cambiar de posición genera otro ordenamiento, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo tengo las letras A, M, O y R, en ese orden, y yo lo leo y dice amor. ¿Qué pasa si es que yo le cambio de posición, ¿no? Le cambio de la R, lo pongo primero, la O después, y la M, y el último la A. Entonces, este ordenamiento es diferente a este ordenamiento. Deja de jugar con la cámara. ¿Sí? ¿Está bien? Y ya forma otra palabra, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Esa es una permutación. ¿Sí? Y si yo pongo la O, eh, la R, la A y la M, ya formo otra palabra, ¿no? Esas son las permutaciones, ¿no? Las permutaciones son los diferentes ordenamientos que yo puedo establecer con un grupo de elementos, o parte o todos, ¿no? De tal manera que ya las posiciones, los órdenes son diferentes, ¿no? ¿Sí? Acá lo que tú tienes que entender, qué cosa es una permutación, ¿no? Y no confundas con lo que es una combinación, que de repente lo van a ver en otro tema, ¿no? Una combinación es cuando uno forma grupos
Por ejemplo, yo tengo vamos a suponer que es a 5 alumnos, ¿no? Vamos a ponerle A, B, C, D y E. Y de estas 5 personas yo quiero formar un grupo de 3. Entonces, vamos a suponer que tomo al alumno A, al alumno B y al alumno C. Este grupo que está acá es el mismo que si yo escojo al C, al B y al A. Es el mismo grupo, ¿no? ¿Por qué es el mismo grupo? Porque tiene los mismos integrantes, o sea, no cambian nada. Entonces, una combinación es cuando uno agrupa cosas. Una permutación es cuando uno ordena elementos, ¿no? Permutar y combinar son dos cosas diferentes, ¿no? Una combinación es cuando uno forma agrupamientos, grupos, y en los grupos los elementos no interesa el orden. En cambio, en una permutación sí interesa el orden. ¿Me entienden? Interesa el orden. Si es que ahí está la diferencia entre una permutación y una combinación, ¿no? Muchas veces los problemas se vuelven difíciles porque no entienden esta parte que está acá, ¿no? ¿Qué cosa es una permutación o qué cosa es una combinación? ¿No? Ahora solamente estamos hablando de las permutaciones. Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Dice, las diferentes permutaciones que podríamos realizar con las letras A, B y C, ¿cuáles son? A ver, me están hablando de permutaciones, ¿no es cierto? Se supone entonces que yo las voy a ordenar las letras. Me interesa el orden. Por ejemplo, esto sería un orden, ¿no? A, B y C. Ese sería un orden de las letras. Otro orden sería, por ejemplo, A, C y B. Esa es otra permutación ya, ¿no? Es otro orden, no es el mismo. Aquí primero va la A, después va la B y último va C. Aquí en este orden primero va la A, después la C y último va B. Son órdenes diferentes, ¿se dan cuenta? Otro orden que yo puedo obtener con estas 3 letras podría ser, por ejemplo, que es B primero, A segundo, C tercero. O B primero, C segundo y A tercero, ¿no? Otro ordenamiento que yo podría obtener sería que lo pongo a C primero, a B después y A tercero. O lo ponemos a C primero, a segundo y B tercero. Son diferentes ordenamientos. ¿Cuántos ordenamientos diferentes puedo obtener yo con estos 3 elementos? 1, ¿no? Acá están, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Está bien? Entonces, mira, son 3 elementos. ¿Y a qué es igual el factorial de 3? Es igual a 1 por 2 por 3. Y esto sale 6. ¿No? Mira, sale lo mismo. Por eso que cuando uno quiere hallar los diferentes ordenamientos de un grupo de elementos, ¿no? O sea, de cuánta manera se permutan, lo único que hago es hallar su factorial. Profesor, Alex dice que lo deje entrar. ¿A quién? Alex. Esperen, porque estamos explicando, ¿sí? Entonces, para hallar las diferentes permutaciones, no voy a hacer esto, pues mira, si con 3 elementos nomás es bien tedioso, imagínate si son 4, 5, 6 elementos. Ya se complica. Entonces, aquí ya se aplica lo que te acabo de explicar. Mira, no son 3 elementos. Yo quiero saber de cuánta manera se ordena, factorial de 3. ¿No? Si son 3 elementos. Si son 5 elementos y yo quiero ordenarlos a todos de diferente manera los 5, a factorial de 5. ¿Sí? Son 10 elementos. Quiero ordenar los 10 elementos en diferentes maneras. Todos a factorial de 10. Y se acabó el problema. ¿No? Entonces, para encontrar todos los ordenamientos que uno puede establecer con todos los elementos del conjunto, simplemente se usa el factorial del número nada más. Por eso se está explicando qué es factorial. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces acá dice, en una permutación se tiene en cuenta el orden que ocupan los elementos. Recuerda, se tiene en cuenta el orden que ocupan. Si tú no tienes en cuenta eso, o sea, no te interesa, no es una permutación, es otra cosa. ¿Sí? Ahora,
Cuando nosotros hablamos de permutaciones, hay casos, pues, ¿no es cierto? Y para cada caso tenemos situaciones distintas. Por ejemplo, tenemos la permutación lineal. O sea, cuando yo ordeno, esta es una permutación lineal, por ejemplo, ¿no? Los ordeno en una línea, ¿sí? ¿Está bien? Pero tú puedes ordenar todos o parte de los elementos. Entonces, dependiendo en qué situación yo me encuentro, hay una fórmula para cada caso. Acá dice, cuando uno quiere la permutación de los n elementos de un conjunto, o sea, todos los elementos, ¿no? Participan todos, no unos cuantos, sino todos, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras, qué es lo que utilizo para saber de cuántas maneras yo puedo obtener eh, la permutación de todos sus elementos? La que te expliqué hace un ratito. La permutación de n elementos es simplemente el factorial de n. Hace unos años vi una pregunta en la examen en la uni y decía, ¿no? ¿De cuántas maneras se puede ordenar los elementos del siguiente conjunto? Más o menos el conjunto venía así. Ya está, ¿no? ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar los elementos de este conjunto? Yo observo, me están hablando de orden, de cuántas maneras puedo ordenarlos. Lo que me están pidiendo es una permutación, ¿sí o no? Yo quiero saber de cuántas maneras puedo ordenarlos. ¿Qué hago? Esto simplemente es igual a una permutación de 5 elementos. Todos. Y esto será factorial de 5. ¿Y eso que es igual a 120? Respuesta. ¿No? Entonces, aquí el problema, vuelvo a repetir, es saber en qué momento vas a usar la permutación, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no te olvides que cuando uno quiere permutar todos los elementos, todos los elementos de un conjunto, se utiliza esta formulita que está aquí. ¿Está bien? A ver, un ratito vamos a dejar pasar esos tardones. Un momentito, por favor.